Imagínate en el atardecer de una región rural de Zimbabue, en medio de la inmensa y seca planicie africana. El calor es agobiante y un anciano descansa en su humilde cabaña. Después de un largo día de trabajo, todo iba normal. Sin embargo, la planicie esconde un espeluznante desenlace para esta historia, que dejará cicatrices físicas y emocionales en los protagonistas. Pero a ti, mi estimado espectador, te pondrá los pelos de punta. Relájate y prepárate para sentir cómo tu piel se eriza de miedo al escuchar esta historia. Esto es simplemente atroz. Hiena se come en vivo a anciano, los atroces últimos minutos de Tendai Maseka. El sol se había ocultado detrás de las montañas de Zimbabue, dejando a su paso una oscuridad densa y amenazante. En el corazón de la región rural de Chirumanzu, la noche era silenciosa pero no tranquila. En este rincón indómito del mundo, la naturaleza siempre estaba alerta, acechante, lista para recordar a los habitantes humanos que ellos no eran los dueños absolutos de esta tierra. Tendai Maseka, un anciano de 87 años, se encontraba solo en su cabaña de barro y madera. La débil luz de una lámpara de queroseno parpadeaba en la habitación, revelando el interior modesto de su hogar. La noche traía consigo un viento fresco y el chirrido ocasional de insectos nocturnos que acompañaban los sonidos de la noche africana. Tendai había vivido en estas tierras toda su vida, y aunque la edad le había quitado la fuerza física, aún conservaba su valentía y su espíritu indomable. Era un hombre de la tierra, un superviviente en un lugar donde la supervivencia era un arte. La cabaña de Tendai estaba situada al borde de un pequeño claro, rodeado de arbustos espesos y árboles ancianos. La oscuridad del exterior parecía apretarse contra las ventanas de madera, como si la noche misma estuviera acechando, esperando el momento adecuado para entrar. Tendai, cansado después de un día de trabajo en su modesta granja, se retiró a descansar. Con dificultad, se acomodó en su cama, con la mente sumida en sus pensamientos, ajeno a los peligros que se escondían en la negrura de la noche africana. El reloj cucú en la pared marcaba las primeras horas de la madrugada cuando un sonido perturbador perforó la quietud de la noche. Fue un crujido leve, un roce apenas audible. Tendai, aún medio adormecido, se incorporó en su cama, intentando discernir la fuente de aquel sonido inusual. Los sentidos de Tendai se agudizaron mientras su mirada se dirigía hacia la ventana. La lámpara de queroseno titilaba en busca de fuerzas, pero la sombra que se deslizaba fuera de su campo de visión era inconfundible. El anciano se incorporó más, sintiendo el palpitar de su corazón acelerándose. Lo que había creído que sería una noche tranquila se convertía en un desafío desconocido. ¿Qué estaba ahí fuera? Tendai tomó su bastón de madera, su única forma de defensa, y se acercó sigilosamente a la ventana. La silueta de una criatura se recortaba contra el oscuro lienzo de la noche. Pero no era una criatura cualquiera. Las orejas puntiagudas, el hocico alargado y el andar sigiloso no dejaban lugar a dudas, eran hienas, una manada de ellas. La manada de hienas se movía con un sigilo desconcertante. Las criaturas conocían estas tierras mucho mejor que cualquier ser humano. Sus cuerpos estaban adaptados para la caza nocturna, sus sentidos afinados para detectar cualquier debilidad. El anciano, aunque asustado, había vivido lo suficiente para entender la naturaleza de estos depredadores. Sabía que las hienas eran carroñeras y oportunistas, pero también sabía que podían volverse peligrosas cuando se sentían amenazadas o cuando el hambre apretaba. Los ojos amarillos de las hienas brillaban en la oscuridad, fijos en su presa. Tendai, manteniendo su distancia, golpeó el suelo con su bastón, tratando de ahuyentar a las bestias. Las hienas retrocedieron un paso, pero su mirada lúgubre no se apartó de él. El hombre, con la ventana como única barrera entre él y la manada de hienas, sabía que necesitaba ayuda. Intentó encender una antorcha, pero sus manos temblorosas no cooperaron. La luz de la lámpara de queroseno empezó a apagarse producto de una ráfaga de viento repentino. Tendai retrocedió 2 pasos, pero la manada no estaba dispuesta a esperar. Unos metros detrás del líder, el resto de las hienas se arremolinaba, listo para un festín que sabían inevitable.
La oscuridad jugaba en su favor y sabían que tenían ventaja. Las hienas, guiadas por el líder, dieron un salto final, lanzándose hacia la ventana abierta de la cabaña de Tendai. Sus cuerpos parecían una marea oscura y voraz que se abalanzaba sobre su presa. Las mandíbulas se abrieron como trampas mortales, mostrando sus dientes afilados. El anciano, armado con su bastón, luchó valientemente. Golpeó con todas sus fuerzas, tratando de mantener a raya a las hienas. Sus golpes eran precisos, pero las hienas eran criaturas resistentes y feroces. Sus dientes se hundieron en el bastón, arrancándolo de las manos del anciano. Una de las hienas saltó dentro de la cabaña, su mirada fija en Tendai. El anciano retrocedió, tambaleándose. La hiena se abalanzó sobre él, mordiendo con fiereza su pierna, haciendo que Tendai gritara de dolor. La sangre brotó, y la manada huyó en respuesta, excitada por la presa herida. Tendai se encontraba en una batalla desesperada por su vida. Luchaba con cada pedacito de fuerza que le quedaba. Golpeó a la hiena con patadas y puñetazos, pero la criatura no se rendía. Sus dientes seguían hundiéndose en su carne, desgarrando su pie y quebrando sus huesos con la fuerza brutal de sus mandíbulas. El anciano, con lágrimas en los ojos y una determinación feroz, se las arregló para empujar a la hiena fuera de la cabaña. El líder de la manada estaba furioso, sus ojos amarillos ardiendo de rabia. Tendai se tambaleó hacia la puerta, sangrando profusamente de sus heridas. Sabía que necesitaba ayuda, pero también sabía que la manada no lo dejaría escapar tan fácilmente. Las hienas no se dieron por vencidas. Mientras Tendai luchaba por alejarse de su cabaña, la manada lo perseguía con ferocidad. Las risas horripilantes de las hienas llenaban el aire, como si se burlaran de su presa debilitada. El anciano, con su pierna herida y su cuerpo tembloroso, avanzaba tambaleante por el bosque circundante. Las hienas lo acechaban, esperando el momento adecuado para volver a atacar. Sabían que la paciencia era su aliada en esta caza mortal. Tendai, sudoroso y aterrado, llegó al borde de un pequeño río. Sus heridas ardían y la pérdida de sangre lo debilitaba rápidamente. Pero sabía que no podía detenerse. Las hienas rodeaban el área, acercándose sigilosamente. El líder se adelantó, sus ojos amarillos centelleando de hambre. La manada estaba lista para el golpe final. Tendai, desesperado, buscó a su alrededor. Encontró una rama gruesa y se preparó para la última batalla de su vida. Cuando la manada se abalanzó sobre él luchó con todas sus fuerzas, golpeando a las hienas con la rama mientras gritaba en agonía. La lucha fue breve pero feroz. Tendai, valiente hasta el final, luchó contra las hienas con una determinación feroz. Sin embargo, la manada era demasiado poderosa y estaba hambrienta de sangre. Las hienas se abalanzaron sobre él, mordiendo y desgarrando su cuerpo. La oscuridad de la noche se llenó de gritos y aullidos. La vida de Tendai se apagó lentamente mientras las hienas devoraban su carne. Cuando el sol se alzó sobre el paisaje africano, la manada de hienas se retiró, dejando atrás los restos destrozados de Tendai Maseka. Habían ganado la batalla, habían satisfecho su hambre. Horas más tarde, un grupo de guardaparques encontró el cuerpo putrefacto del anciano. Las hienas le habían arrancado la parte inferior de su cuerpo y lo habían dejado sin vísceras. La atroz escena que presenciaban se fundía con el olor de los restos putrefactos del cadáver. Dos buitres estaban terminando con los restos del anciano, bajo el candente sol de Zimbabue. Este era un recordatorio brutal de la naturaleza implacable de la vida en las tierras salvajes de Zimbabue. Las hienas, depredadores oportunísticos, habían encontrado en Tendai una presa fácil. Su valentía y determinación no habían sido suficientes para salvarlo de su destino final. La historia de Tendai Maseka es un sombrío recordatorio de que, en la naturaleza, la línea entre la vida y la muerte es delgada y frágil. Los humanos pueden ser visitantes en estas tierras, pero la tierra misma siempre reclama su supremacía. Si te gustó esta historia,
compártela con tus amigos y déjanos un pulgar hacia arriba. Acá te dejamos 2 videos nuevos que estamos seguros que te pondrán los pelos de punta. Suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. Si amas el terror, haz clic en los enlaces de la descripción donde te dejamos nuestros recomendados. Nos vemos en la próxima historia. Atroz.